Bueno, Aquí andamos. ya están nuestros panelistas, hay varios hermanos conectados, yo no los puedo ver, entiendo que hay muchos, así es que les damos la bienvenida. Estamos justo en la hora, súper bien para partir. Queríamos mencionarles rápidamente un concurso que tenemos como RTE. No sé si lo han visto en la red, tiene que ver con el sorteo de 3 libros que tenemos, donde solicitamos que cada uno de los que quieran participar, obviamente, hagan llegar un extracto en 100 palabras de lo que es su seminario de educación teológica o su institución de educación teológica. ¿Ya? ¿Qué es lo que piensan? Rápidamente les indico cuáles son los libros, los premios, el Evangelio de Juan y la Iglesia Imposible, política eclesial a la luz de Juan, del 3 al 17 del pastor profesor Javier Ortega. Después tenemos otro libro que es Entonces estaré con ustedes en medio de ustedes. Conflicto, consenso en comunidad, análisis narrativo y socio-religioso contextual del Evangelio de Mateo, del 1 al 18 de Sung Jung Jun. No sé si lo dije bien. Y finalmente tenemos el libro La misión liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, del pastor también profesor Darío López, teólogo peruano. Bien, como el tiempo la verdad que es apremiante, agradecerles a Miguel Ángel y a Cristian. Les voy a presentar rápidamente y quiero que me corrijan también si es que me equivoco. Bueno, tanto Miguel como Cristian siempre han sido amigos de la RTE y han estado siempre pendientes o dispuestos a participar en los foros, en los conversatorios, digamos, que nosotros como RTE hemos tenido, así es que le agradecemos una vez más esta instancia. Empezamos por nuestro hermano Cristian Cabrera, ¿cierto? Magíster, docente del Seminario Bautista y docente de la CTE. Sé que tiene varios otros estudios, los desconozco a ciencia cierta, si quiere nos explica un poquito Cristian después. Y también está Miguel Ángel Neira, licenciado, docente del IBN, docente universitario, desconozco la universidad, y del IET. ¿Ese es el Instituto Evangélico? ¿O el IET? Claro, claro, ligado a la Iglesia Metodista Pentecostal. Bueno, en Ah, realidad fue perfecto. una colaboración el año pasado. Sí, Ah, ok. el Instituto Evangélico de Teología. Sí, Cristian, Ujú. saludar a los asistentes, a nosotros. Bueno, agradecer primero por la invitación. Yo conozco básicamente a Dominique, así que a través de ella he podido relacionarme con, con la RTE. El RTE, sí. Y por supuesto, el año pasado también tuve casi la oportunidad de participar en el congreso que se hizo, pero todos sabemos por qué se frustró el congreso. Sí, sí. claro. Así que ahí esa fue también una instancia en la que me hubiese gustado colaborar, pero no se pudo. Como ya han dicho, yo soy docente hace varios años en el Seminario Bautista, soy docente de planta. Yo estoy dedicado a la docencia teológica hace aproximadamente 17 años. Comencé muy joven, a los 21, cuando ya era todavía estudiante acá. Después hice estudio universitario. Estudié filosofía primero en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, después hice un magíster en la Hurtado, y luego la licenciatura acá en nuestra propia institución, pero después fui a hacer un magíster a la Católica y ahí hice un magíster en teología, que es lo último que hice dentro de mi etapa de formación académica. Y bueno, las instituciones en las que he estado vinculado fundamentalmente han sido varias, algunas no conocidas, que son los institutos de congregaciones, y sí he estado ligado por más tiempo con la Alianza Cristiana y Misionera, y soy profesor también hace harto tiempo, ya me consideran como parte de ellos. Y en la comunidad teológica también doy clases también hace algunos años, estoy vinculado con ellos también hace yo creo que 6 o 7 años también. Soy casado, tengo 2 hijas y bueno, ese es el principal, yo creo, la principal vocación, la primera de todas, yo creo, en esta instancia de la vida. Así que, pero bien. Así es. Gracias por la Muchas invitación. gracias, Cristian. Miguel, ¿quieres aportar algo?
Sí, bueno, básicamente la actividad mía es, en términos de docencia teológica está ligada al Instituto Bíblico Nacional. Yo partí estudiando allí cuando era Instituto Bíblico Pentecostal. ¿Te gusta? Sí. Claro, ha cambiado un poco el nombre, pero la concepción pentecostal sigue estando allí en la estructura. La ligación aquí con la RT es con algunos estudiantes que he tenido el gusto de compartir aula ahí con Moisés, con Dominique, Daniel y algún otro, si es que se me puede quedar ahí traspapelado. Y bueno, la docencia a nivel en la universidad asociada a mi formación, soy licenciado en bioquímica y hago clases de química y bioquímica en un par de universidades, donde llevo más tiempo en la Universidad de Chile, en la Escuela de Odontología. Eh, Perfecto. ya, eso. Casado, dos hijos, soy pastor de una congregación hace un par de años y bueno, entre todo eso uno reparte el tiempo y las obligaciones. Así que agradezco la invitación, así como decía Cristian, también estuvimos invitados a la actividad del Congreso con todas las dificultades y vicisitudes que hubo. Así que siempre contento de que los estudiantes puedan colaborar entre ellos y generar una trama entre los distintos seminarios. Eso sobre todo se agradece que tomen el esfuerzo y que se tomen el tiempo por hacer eso, porque básicamente de alguna forma tenemos que construir entre todos y desafiarnos entre todos a ir avanzando en la labor teológica de formación. Y la única corrección es, mi nombre es Miguel Antonio, porque Miguel eh, Antonio, ahí sale, casi siempre sale Miguel Ángel, pero bueno, tienes razón. ahí estamos. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como bien y la mayoría de los asistentes sabe, este es el cuarto conversatorio nuestro, enfocado principalmente en lo que es la espiritualidad. En esta ocasión es la espiritualidad referida a los espacios universitarios, a la academia, ¿ya? Es por eso que el perfil de ustedes calza obviamente perfecto esto. Entonces quisiéramos partir, que nos pudieran responder, que nos pudieran aportar desde su visión y mirada, qué es la espiritualidad o cómo la definirían en estos espacios, en los espacios académicos universitarios. Miguel Ángel, perdón, Miguel, vamos a decirle Miguel, no, Antonio. Miguel Antonio Miguel, ya, ya. y después Cristian. Bueno, me gustaría hacer un recorrido para que tenga sentido la conversación respecto a las conversaciones previas. Así, en un resumen bien somero, uno podría haber enfatizado la espiritualidad como una cosa integral y imposible despegar del ser humano, cualquiera sea esta la propuesta, pero bueno, imposible despegar. En el segundo conversatorio se enfatizaban las diversas formas de expresión o podríamos decir disciplina, y en el tercero que esta expresión no está exenta de sesgos o de ciertas problemáticas. En nuestro caso, que tiene que ver con ámbitos educacionales y o universitarios, quizás tomar la problemática que se ha generado a partir de estas problemáticas que tenemos de emergencia sanitaria y que lo que ha hecho explotar esto tiene que ver con la dimensión individual de la espiritualidad y la dimensión comunitaria de la espiritualidad quizás, en términos de que lo que se trata de replicar en algunos casos para poder mantener este desarrollo de la espiritualidad en ambientes académicos, a veces curiosamente no tiene que ver mucho con ir pensando qué hacemos, sino que replicar lo que ya la gente tiene la costumbre de hacer. Me explico. Correcto. Cuando está en el ambiente eclesiástico, está acostumbrado a asistir al culto, a asistir a algún lugar o a algún tipo de un centro de reunión, y lo que nos terminamos centrando como eje de espiritualidad, no importando si estos sean núcleos o grupos de trabajo en la universidad o apoyo en los seminarios, termina siendo replicación de eso. Y entonces un culto estudiantil, un culto de
donde hay una mixtura entre académicos y estudiantes. Casi siempre calzamos a los grupos de estudiantes que tienen alguna expertise adicional, qué sé yo, son músicos y bueno, los calzamos con que aprendan y que toquen algún tipo de música, lo que sea. Eh, y ese en ese tipo de cuestiones. Las variables en nuestros seminarios tienen que ver con que en los seminarios de régimen interno se hace obligatorio tener algún tipo de disciplina que esté involucrada dentro de los currículum, este tipo de aproximaciones, porque si no termina por un proceso de desconexión y que genera la desconexión salido desde sus congregaciones a ir a estudiar y después volver a reinsertarse en sus congregaciones y a veces esas dos idas y vueltas son demasiado traumáticas. Entonces tiene que estar como parte de la disciplina curricular, pero en los seminarios abiertos el problema es que se mira esto como cualquier experiencia extracurricular y por lo tanto casi como al arbitrio de el tiempo que tenga y la voluntad que tenga el estudiante, y al final entonces las intervenciones son muy pocas. O mirado desde la experiencia que me ha tocado a mí en un seminario que es interdenominacional, como no hay una ligazón confesional, la capacidad de ir dialogando con las iglesias, cuál es la inserción de los estudiantes en esas congregaciones o la vuelta desde el punto de vista, esto es lo que nos gusta, esto es lo que falta, esa dinámica no es tan eficiente y quizás allí estamos generando un foco que hay que atender. Por otra parte, las atenciones en estos casos, me tocó ver un ejemplo en un seminario, no acá en el país, que lo que hacía, como eran muchos estudiantes que llegaban allá y de régimen interno, los obligaban a tener algún tipo de contacto con alguna congregación cercana a donde físicamente estaba el seminario para que pudieran presentarse y para que pudieran tener ese hábito de tener ese nexo. Lo que les permitía en parte ir aportando a un lugar que probablemente no fuera conocido originalmente, y ese elemento resulta importante. Y desde los grupos universitarios, por ejemplo, allí se tiende a utilizar y hacer algunos cursos y cosas por el estilo, que por una parte van hacia el mantenimiento del que ya llega allí como creyente, pero quizás el mayor énfasis que se le ha dado es el énfasis más bien proselitista o de evangelización. Entonces ahí sería un elemento de discusión, qué tan fuerte debería ser una cosa respecto a la otra, y por otra parte, qué tanto estamos poniendo atención allí al acompañamiento de los estudiantes, ya no desde el punto de vista de cuerpo y acompañar a los que vienen de una congregación desde múltiples lugares y llegan allá y explantados no tienen redes de apoyo, sino que también como ese acompañamiento es parte del apoyo hacia el estudiante común y corriente independiente si tenga o no confesión religiosa afín. Esos elementos deberían ser parte al menos de la discusión, al menos como de algunas ideas que me pareció importante que pudiéramos discutir en esta pasada. Ok, Eso por mi parte. perfecto. ¿Cristian? Mira, como se trata un poco de contar cómo lo vemos y cómo lo hemos experimentado en nuestros propios espacios, porque yo creo que yo no puedo hablar en estricto rigor de cómo se podría dar esto en las universidades. Yo creo que ahí sería interesante a lo mejor alguien del grupo bíblico universitario, Claro. Sí. cómo lo hacen para Cristian, cultivar la gente, escuchar a alguien de ahí, porque yo creo que ahí incluso hay toda una propuesta y una estrategia que sería interesante conocer. Mi experiencia es haber sido estudiante de una de seminarios teológicos, en este caso también de la Facultad de Teología de la Católica, donde conviví en un ambiente interconfesional, porque era también, algunos estudiantes éramos protestantes, pero había también una diversidad de congregaciones católicas representadas en el magíster, y un poco lo que yo vi ahí fue también
tiene que ver con la concepción de la teología misma, ¿no? Yo creo que también ahí hay un factor importante que podría también tener que ver con lo curricular. ¿Qué concebimos como teología, como conocimiento teológico? Porque cuando uno dice la espiritualidad en espacios académicos, inmediatamente algo extraño suena ahí, como que la academia es contraproducente con la espiritualidad. Pero yo creo que de por medio hay una cuestión que preguntarse, y es ¿qué entendemos por formarse teológicamente y cómo vamos a concebir el conocimiento teológico? Porque el paradigma yo creo que es un poco la modernidad, y nosotros también hemos querido entender el conocimiento en la teología bajo el paradigma de la modernidad, y ahí, cierto, hay cuestiones que someter a crítica, creo yo, y hay que recuperar un poco una cierta visión de la teología de la tradición clásica, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la patrística y también a la forma de concebir la teología en el medioevo, donde el conocimiento está relacionado precisamente, como decía también Miguel hace un rato, con una necesidad antropológica, ¿no? Está relacionada con la naturaleza humana y por lo tanto con el ser humano concebido como imagen y semejanza de Dios. Ahora, yendo un poco más a la experiencia, a mi experiencia, yo he visto en el caso de nuestro seminario acá pasar desde un régimen de internado, donde los estudiantes venían de afuera, vivían aquí, convivíamos acá y nos encontrábamos, habían espacios para tener una vida devocional, ¿cierto? De oración, de culto, que fuera más allá del aula, ¿no? Y después de pasar a un seminario que se ve en la obligación de tener que cambiar su régimen y cambiarse a vespertino, tener estudiantes que ya no viven acá, sino que vienen solamente a tomar clases y después se van, y empiezan las dificultades para crear esos espacios, ¿no? Esos espacios. Ahora, claro, cuando uno dice crear esos espacios, inmediatamente piensa, ¿y qué significa entonces el aula como espacio de espiritualidad? El aula donde los docentes imparten sus clases. Entonces, ahí yo creo que conecto con el problema de cómo estamos entendiendo nosotros la educación teológica y el concepto de conocimiento teológico. Entonces, ¿por qué no pensar que una de las primeras cuestiones que yo inmediatamente veo como problemática es el hecho de que ¿por qué no concebimos el estudio como una forma de espiritualidad? Por ejemplo, o sea, venir a un seminario a estudiar es hacer una opción profundamente espiritual. Ahora, ¿cómo lo hacemos los docentes para que en la transmisión del conocimiento y en el currículum, ¿cierto?, en todo lo que se hace en una institución teológica, precisamente la transmisión del conocimiento refleje eso, refleje que el estudiar, ¿cierto?, es una forma también, responde y expresa nuestra espiritualidad. El estudio es una forma de buscar a Dios, por ejemplo. Es una forma de encontrarse con Dios y es una forma también, de algún modo, de ser consciente, ¿cierto?, entre la diferencia que hay, ¿cierto?, entre Dios y también nuestras propias búsquedas. Me refiero ahí, ¿cierto?, la importancia que tiene la concepción de Dios como misterio. Ahora, yo creo que ahí hay un factor importante para repensar el lugar de la espiritualidad en los espacios académicos, en los seminarios en particular. El seminario es una especie de híbrido que está entre la iglesia y la universidad, y de hecho históricamente los seminarios son creados para, en esa tensión, ¿cierto?, entre ir a la universidad y la iglesia, y los seminarios son la alternativa, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo plantearía así en primera instancia, ¿no? Es decir, replantearse qué entendemos por conocimiento teológico, y si el conocimiento teológico está ligado a la espiritualidad, digamos, si todo lo que hacemos en un currículum es espiritualidad. A partir de la pregunta, ¿cierto?, sobre los espacios. Los espacios, ¿no? Como que ¿hay algún espacio que no tenga que serlo? Entonces ahí está la pregunta. Claro, sí, bueno, Claro. efectivamente, si uno ahonda en el término de espiritualidad, vamos a encontrar el concepto de integralidad, ¿cierto? Y finalmente debiéramos o debiésemos llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Sí. Y está súper claro lo que plantea Cristian en el ámbito, digamos,
nuestro como creyente, por así decirlo, pero claro, ¿qué pasa cuando nuestros jóvenes, digamos, pasan, digamos, a la época o a la etapa universitaria donde, pues mientras tanto, o sea, claro, nosotros tenemos amigos de distintos tipos, la iglesia también, pero en la iglesia claramente hay un carácter que se marca, digamos, ¿cierto? Tú te defines, digamos, muchas cosas. Y hemos visto, voy a hablar del lado pentecostal, por eso tal vez Cristian, por su formación o por el lado reformado, pero en el pentecostalismo tradicional, digamos, 20, 30 años atrás, claro, quien llegaba a la universidad era alguien que era candidato seguro a alejarse, digamos. Exacto. Entonces, hay un tema, un concepto ahí, y eso tiene ya un tema más sociológico, ¿cierto? Antropológico, del concepto del pentecostalismo. Pero yo creo que todavía hay mucha de esa impregnación, digamos. Entonces, porque a los muchachos se le abre un mundo, digamos, ¿cierto? Y ahí no sé, hay una dicotomía a lo mejor entre religión y espiritualidad. ¿Qué es lo que es, digamos? Ahí, no sé, con la experiencia tal vez de Miguel, digamos, como profesor universitario, y también ustedes como universitarios en su momento, digamos, ¿qué nos podrían aportar ahí? Claro, ahí quizás yo a lo que mencionaba Cristian era lo que me refería con esta idea de que de repente en los seminarios abiertos se ve la espiritualidad como una especie de labor extracurricular. O sea, ya, dedíquense a estudiar perfecto y la parte espiritual la vemos por otro lado. O no sé, o de repente, bueno, la iglesia a la que usted asiste, hágase cargo. Entonces, al final, el punto es que todo lo que hacemos no somos organismos estancos y entonces, bueno, definimos que en este espacio y en este tiempo hacemos actividades espirituales y en esta otra no. Y esa cuestión es compleja porque de pronto no permite esa fluidez que debiera haber desde la producción de preguntas en medio del aula, en medio de nuestros seminarios, y lo que debiera llegar a las iglesias, y también las interrogantes que deberían llegar de allá para acá y de aquí para allá. Y esa dinámica no se da porque precisamente empezamos a exacerbar esta idea de compartimentos estancos. Bueno, la experiencia en términos de como estudiante en la universidad y de pronto también eh, va marcada por cierta complicación. No sé, me tocó a mí, disculpe la referencia personal, pero me tocó el año pasado, me tocó ir a una reunión porque mi sobrina entraba a estudiar en la universidad, me pidió que la acompañara y en cierto modo me gustó un poco el susto que la secretaria de estudio les recuerda y les dice, oye, entraron a estudiar, su clase comprende tal cantidad de horas, es equivalente a un trabajo de tiempo completo, 40 horas semanales, y entonces también, y aprovecho que están los papás aquí, los familiares, dejen tranquilos a estos chicos porque probablemente no van a poder tener la carga de tiempo asociada a compromisos sociales. No reclamen porque no pueda estar comiendo con ustedes todo el tiempo o que tenga que estar juntándose con otras personas. Y esa dinámica también desde la iglesia a veces no se entiende. eh, Porque, bueno, tiene que ser el mejor estudiante para demostrar que es un hijo de Dios y además tiene que estar aquí todas las veces que sea necesario, Correcto. pero el punto es que el tiempo no es posible de extender más allá de lo previsible o si se puede hacer finalmente una situación de estrés demasiado compleja. Entonces, en esas dinámicas tampoco les ayudamos un poquitito. Y por otro lado, lo que mencionaba yo, esto de la disciplina individual y la colectiva, tiene que ver con que tampoco vamos preparando lo miro ahí yo desde la perspectiva pastoral, de repente ahí acuso recibo de una falencia que de repente tenemos en no entregar herramientas para una disciplina espiritual individual. Y que después eso termine confluyendo en que nos juntamos todos y perfecto y ningún problema, pero sin olvidar esa disciplina individual que por eso, insisto, esta situación de aislamiento, por ejemplo, ha dado cuenta de ese tipo de cuestiones. Hace muchas décadas atrás, nuestros hermanos con menos preparación teológica, con menos preparación académica y una serie de otras falencias, eh, quizás lo hubiera golpeado mucho desde múltiples dimensiones, pero en términos de su disciplina espiritual,
probablemente no hubiera sido tan terrible. ¿Por qué? Porque existía esa conciencia de el devocional personal, de la oración personal, del culto familiar y cosas por el estilo que de a poco como que parece que vamos pasando por alto y son herramientas que este último tiempo se han ido reflotando por razones obvias, por las complicaciones de no poder desplazarse. Bien, muchas gracias. Han ido llegando algunas preguntas ya para nuestro panelista y hay una pregunta para Cristian. Dice así, la voy a leer. Existe un fenómeno que se genera con estudiantes que recién ingresan a estudiar teología. Es la aparente incompatibilidad del estudio teológico con la práctica de la Iglesia, provocando la salida de sus comunidades de fe. ¿Cuáles son las causas de esto y qué es lo que se podría mejorar? Claro. O lo otro también es que terminen cambiándose de denominación. Bien, Claro. también, sí, es ¿Cierto? verdad. Sí, Sí, claro. Claro, Una porque especie de comienzan... exilio Exacto. O sea, autohecho. eso está ocurriendo mucho, que se trata de buscar una iglesia más coherente con un cierto modo de pensar, y si mi modo de pensar va cambiando, bueno, busco la iglesia así es. que pueda vivir con más coherencia ese modo de pensar nuevo. Entonces yo creo que, claro, vuelvo a este tema de ver la teología como algo incompatible con la espiritualidad, ¿no? O sea, hay gente que todavía piensa hoy que ir a un seminario es perder muchas cosas, ¿no? Y perder las más importantes, significativas, que es tu relación con Dios, tu vida, tu piedad, porque ves la teología más cercana a la filosofía, más clara, más cercana al racionalismo que a la fe, ¿no? Y eso es propio del mundo protestante, yo diría, esta separación entre la fe y la razón, por ejemplo, ¿no? Es más propio el mundo evangélico latinoamericano, yo diría que es más fideísta. Podemos encontrar más fideísmo que una correcta relación entre razón y fe. O sea, que la razón también es un don de Dios, por ejemplo, ¿no? Y que tiene una función que cumplir en relación con la experiencia de la fe. Que la fe también es inteligencia o es comprensión, como ya sabemos que son categorías ya dichas hace tantos siglos atrás. Entonces, porque también el protestantismo es un fenómeno moderno, ¿sí? También hay que reconocer de que la construcción de la espiritualidad protestante es moderna, siglo XVI en adelante, y hemos marchado, hemos cargado con esa tensión entre razón y fe, donde siempre hay que tener cuidado con la razón, cuidado, ¿cierto? Es un peligro, es un cuchillo de doble filo. Entonces, claro, mandamos a nuestros estudiantes, a la gente a los miembros de la iglesia a estudiar teología, y de inmediatamente, ¿cierto?, los ojos se abren y se desorbitan porque lo vamos a perder, ¿no? O se va a ir a otra iglesia. Por eso vuelvo a que es necesario, además de la importancia de los ritos, yo creo que, como ha dicho Miguel, claro, podemos hablar de la espiritualidad aquí, definirla en abstracto, decir que es integral, pero necesitamos espacios y prácticas espirituales, eso es obvio, ¿cierto? Sí. Me parece que eso es bastante obvio. Necesitamos ritos para expresar aquello que tenemos y en lo que creemos. Y ahí la oración, la vida devocional, la lectura de la Biblia, el culto, es muy importante. Yo diría que debemos nosotros cambiar esa impresión, los que estamos en la educación teológica y los que estamos en los seminarios, tenemos que contribuir a cambiar esa impresión de la teología y ver la teología y ver que precisamente un presupuesto para la teología es la fe, es la espiritualidad, es el encuentro con Dios, es la iglesia. Sin eso no hay posibilidad de discurso teológico alguno. Entonces yo creo que esa impresión hay que cambiar, pero para cambiar eso también hay que cambiar nuestra idea de qué es el conocimiento teológico. Yo vuelvo sobre ese tema, que el conocimiento aquí es una cuestión fundamental, que tenemos que volver a una relación entre conocimiento y antropología, es decir, antropología en el sentido de una antropología teológica, y ver el conocimiento como una forma de encontrarse con Dios, así como la oración es una disciplina espiritual, el estudio es una disciplina espiritual también. Así como la lectura de la Biblia es una disciplina espiritual, el devocional es una disciplina espiritual, el ayuno es una disciplina espiritual, el estudio también es una disciplina espiritual. Y de eso nos dan testimonio, ¿cierto?, la teología monástica y mística hace tanto tiempo también, que hemos olvidado porque el mundo protestante ha desechado toda esa tradición.
Y hoy Y día si me tenemos permite este la problema intromisión, de que, el silencio exacto, también, que está ¿perdón? el Sí, silencio también, que está muy mal el silencio, mirado, ¿cierto? y la Exactamente, reflexión. exactamente. Exactamente. Entonces, pero esas mismas prácticas espirituales que está mencionando Miguel tampoco las consideramos porque, nuevamente, una de las dimensiones importantes de la espiritualidad evangélica es la palabra Mm, y no el silencio. O sea, Claro. hay espiritualidad cuando hay mucha palabra, ¿no? Pero Mm. nos olvidamos de la dimensión de también es espiritual donde no hay palabra, donde hay mm, silencio, como Mm, dice mm, mm, Miguel. mm. Entonces, yo creo que para enriquecer hoy día nuestra experiencia espiritual, nuestra espiritualidad en el sentido más integral de la palabra, tenemos precisamente que hacernos la pregunta, ¿qué tan integral es nuestra espiritualidad? Y cuando hablamos de educación, ahí hay que volver sobre algunas cuestiones fundamentales, por ejemplo, la relación entre la razón y la fe, por ejemplo. Mm. Entonces, creo que por ahí podría ser una alternativa donde precisamente ir a un seminario, hoy día la gente piensa que es ir precisamente a ese lugar donde uno va a profundizar más su vida y su encuentro con Dios. Y quiero señalar una cosa más. Yo creo, una de las cosas que hemos aprendido en este contexto de encierro y de pandemia es la importancia de la primera persona, el valor de la primera persona. Porque ocurre también que en nuestras relaciones, y aquí está la otra dimensión de la espiritualidad, que es por una parte la dimensión personal, pero la otra, la relacional, la comunitaria, es comunitaria. descubrirse entre nosotros, encontrarnos, pero también descubrirnos unos a otros. También la teología tiene como presupuesto el encuentro con el otro, el encuentro con Dios y el encuentro con el otro. Y eso también es parte fundamental de la espiritualidad. A mí me da gusto encontrarme con los estudiantes en un plano de encuentro de tú a tú y también de la biografía de cada uno. Uno se siente más cerca de la gente. Nos sentimos más cerca uno de otro y en consecuencia también sentimos más cerca la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, en este contexto de pandemia, donde también hay hermanos y estudiantes nuestros sufriendo, algunos se han contagiado, y juntarse para conversar cómo nos sentimos, yo creo que nunca nos habíamos preguntado tanto esto, nunca nos habíamos preguntado tan reiteradamente cómo te sientes, cómo estás. Sí, Y sí. esa pregunta conecta y nos hace sentir compañeros, hermanos, nos hace sentir comunidad y por lo tanto también nos hace sentir encontrarnos con Dios y su Espíritu entre nosotros. Recuerden la frase del Evangelio, donde hay dos o tres, ahí estoy, donde hay dos o tres. La comunión y la relación con otro es fundamental para encontrar también la presencia de Dios en todo lo que hacemos, en nuestros proyectos, en nuestra vida, en nuestros espacios. Cualquier espacio sea ese, el seminario, la iglesia, la familia, la calle, cualquier espacio. Es fundamental eso. Entonces hay que recuperar también la capacidad de hablar en primera persona, la capacidad de exponernos en nuestra vulnerabilidad unos con otros y no perder esa dimensión de la primera persona, ¿no? Y termino con esto para seguir la conversa. Me acuerdo una vez haber escuchado a Joseph Conley, que es un teólogo que falleció algún tiempo atrás, y él venía de haber participado como un ponente, él es un teólogo católico, relacionado con la teología más bien de la liberación en Brasil, ¿no? Entonces, y lo habían invitado en Brasil un congreso de pastores para dar una conferencia. No sé qué organización de pastores los invitó, pero lo invitaron. Entonces él dijo, una de las cosas que me encanta del mundo evangélico es que cuando hablan de Dios, no hablan de Dios en tercera persona, hablan de Dios en primera persona. Dios está entre nosotros, el Señor me ha ayudado, el Señor aquí, el Señor acá. Entonces parece que cuando con el tiempo nos vamos formando más, Dios pasa a la tercera persona, ¿no? ¿Cierto? Más que a la primera persona. Se pierde la dimensión de hablar de la fe en primera persona. Yo creo que esa dimensión también no hay que olvidarla en los seminarios. Y vuelvo a decir, tiene que ver con un problema de cómo definimos el conocimiento teológico. En el conocimiento teológico, Dios nunca es un objeto, siempre es un sujeto. Y nunca podemos, por lo tanto, hablar de él en tercera persona, sino que nunca olvidarnos de que hay que hablar en primera persona, que es la persona del encuentro y del reconocimiento. Sí, ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias, Cristian. sí. Ahora una pregunta para Miguel. Ignacio dice así: ¿qué horizontes investigativos, teológicos y espirituales estamos o tenemos más bien en deuda acá en Oriente?
Ya, no se refiere a las tendencias New Age, dice, que quieren combinarlo todo sin mirar las particularidades culturales, sino que entendiendo nuestras diferencias, qué prácticas o aspectos de otras espiritualidades hace falta estudiar a la altura de miras académicas, que podamos llevar a nuestra espiritualidad cristiana. Bueno, básicamente, en primera instancia tiene que ver con saber e interiorizarse qué es lo que hace y enriquecer el diálogo interreligioso para saber qué otras disciplinas hay. En realidad hemos mencionado ahí, Cristian, yo también, varias prácticas que uno puede, pero en realidad nunca va a ser una lista exhaustiva porque siempre vamos a encontrar nuevas formas y nuevas maneras de expresar la espiritualidad de alguna forma. Pero eso requiere que también, y colgándome un poco de lo que mencionaba Cristian anteriormente, esa idea de fortalecer cómo definimos esa relación con la teología, con cuál es el quehacer y el aspecto teológico más relevante, y una vez que lo tenemos claro, después las disciplinas que podamos asociar no debieran ser tanto problema. Quizás lo que esto revela es precisamente eso, que no tenemos claro las prácticas respecto a lo que realmente entendemos por espiritualidad. A veces confiamos en que, por ejemplo, de repente muy desde el afán de formalismo, ya, perfecto, como nos interesa la espiritualidad, vamos a tener un curso sobre espiritualidad y eso va a rellenar y va a resolver toda la necesidad de espiritualidad de nuestros estudiantes. Eso es imposible. Eso es algo que antes de partir ya tiene muchas posibilidades de ser un fracaso en términos de la expectativa y de lo que allí ocurra, como puntapié inicial, como un elemento, como para llamar la atención y entregar insumos, perfecto, pero como la única instancia es un desastre. O concluir que si tenemos algún tipo de cultos estudiantiles, tenemos eso resuelto, también podría ser un fracaso. Ahora, en términos de investigación, ahí falta mucho en términos de mantener datos al respecto. No hay datos centralizados y quizás claramente quizás las experiencias de grupos como el Grupo Bíblico Universitario podrían ser útiles para poder ir recabando información respecto a áreas de desarrollo, áreas de interés, áreas de necesidad o vacancias desde el punto de vista de cómo los chicos viven la espiritualidad en momentos de harto estrés. Transiciones a veces que van desde que están acostumbrados a estar muy apegados con su familia, cambios de ciudades, cambios en las dinámicas, las relaciones bien cercanas con sus docentes y llegan a cursos en donde son uno entre 300 y entonces la particularidad de la relación entre el docente y el estudiante y ahí uno trata de mejorarla, pero no necesariamente es muy eficiente y eso a la larga genera ciertos estrés y ciertas complicaciones, pero datos ahí no sabría decirte si es que hay algún tipo de información tabulada y mucho menos a través del tiempo que nos permita decir, bueno, vamos en esta dirección o vamos en esta otra, y entonces en realidad es un campo de estudio bastante abierto. Ahora, el problema, como siempre en este tipo de investigaciones, es conseguir el financiamiento para ese de investigaciones. Pero Correcto. es eso. Bien, hay una pregunta para ambos, parte de Cristian y también complementa a Miguel. Dice así, Chile ha sufrido en los últimos años muchos hechos a nivel social y político, bueno, y en el último año en particular. En este marco, esperaríamos que la educación teológica fuera una herramienta para entender la realidad social. Sin embargo, pareciera ser que la teología evangélica en Chile va por otro carril. ¿Están de acuerdo, cada uno de ustedes? ¿Y por qué creen que se da esto? ¿O a qué se debe? Bueno, me imagino que el otro carril que no está bien especificado tiene que ver con, digamos, la indiferencia probablemente digamos, a todas las demandas sociales que se han ido Social. manifestando, el problema de la justicia,
la indiferencia o el rechazo también, ¿cierto? A eso. Ahora, ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da que la espiritualidad no la logramos conectar con actitudes y con acciones relacionadas con la justicia, con el bien del prójimo, con la participación de las iglesias en el bien también común, más, que por supuesto es un bien que va más allá de las propias iglesias? Bueno, yo creo que probablemente tenga que ver con una cierta concepción de la espiritualidad, precisamente. Yo me he convencido hace algún tiempo que nosotros no hemos superado el, el gnosticismo, ¿no? No hemos superado el gnosticismo. Todavía seguimos luchando con esa idea de la espiritualidad desvinculada con el mundo creado, desvinculada con el cuerpo, desvinculada con la cultura, desvinculada con la política, es decir, esa dualidad entre la iglesia y el mundo, el espíritu y la carne, la fe y la razón. Bueno, todo eso yo creo que produce esa mirada distorsionada de nuestro compromiso como creyentes en el mundo de hoy, ¿cierto? Es decir, el problema es que nosotros aparentemente creemos tener clara la frontera entre lo que está allá y lo que está acá, eh, a partir de toda esa forma de definir qué es la espiritualidad. Entonces, me da la impresión que tiene que ver con una cierta forma de comprender la espiritualidad bastante ascética, ¿no? ¿Cierto? Es decir, Sí. desvinculada con las cuestiones del mundo, entre comillas, y que la huelga social, como decía Cristian Lalay hace tiempo atrás en ese famoso libro sobre la revolución de las masas, la huelga social ha durado, digamos, ¿no? O sea, no sé si es posible sostener una revolución permanente, pero no sé si es posible también estar en huelga tanto tiempo, ¿cierto? Es decir, precisamente no vincularnos con las demandas y con las necesidades humanas de hoy. Yo creo que eso está relacionado un poco con una cierta visión de la espiritualidad que no genera una espiritualidad desvinculada también con la ética. Nosotros vemos la espiritualidad más relacionada con lo emocional. Yo creo que lo emocional es importante, no lo descarto, pero vemos más la espiritualidad vinculada con lo emocional más que con lo moral. Y eso es lo que muchas veces lleva a veces una especie de anulación de la ética por parte de una cierta visión de la espiritualidad. Entonces, tenemos que ver, yo creo que la espiritualidad es la base de la ética cristiana. Y cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que no se pueden generar actitudes cristianas, por ejemplo, el compromiso con la justicia y con el prójimo, si eso no está motivado precisamente por nuestra espiritualidad. Pero es que la espiritualidad no solo genera un estado emocional, la espiritualidad tiene que ver con lo actitudinal, Es decir, en vez de responder con odio, respondemos, ¿cierto?, con justicia o con amor, ¿cierto?, a la violencia, por ejemplo, ¿no? En vez de responder con egoísmo, respondemos con generosidad. Todo eso tiene que ver con nuestra espiritualidad. Entonces, hemos concebido la espiritualidad poco generadora de valores éticos que tengan que ver también como por ejemplo, con la justicia, ¿no? Y eso es porque vemos generalmente la espiritualidad como algo abstracto, como algo desencarnado y como algo no ligado con las acciones concretas de la iglesia y de los creyentes en el mundo. Entonces, yo diría que por ahí tiene que ver precisamente con una cierta forma de ver la espiritualidad. Perfecto, muchas gracias, Cristian. ¿Miguel? Yo sumaría ahí quizás una de las expresiones que más se utilizó, sumándolo a lo que nos tiene en estas semanas conversando, y es que de repente el concepto de espiritualidad ha sido una especie de espiritualidad evasiva en nuestras comunidades. Y claro, mientras tengamos una experiencia y tengamos ciertas vivencias, parece que la espiritualidad está bien y no tenemos problemas, y todo el resto de problemas o de dificultades de pronto como que no son muy relevantes. Incluso en medio de estas dificultades o de estas catástrofes llegan a escucharse cuestiones como agradezco a Dios porque se quemó toda la población excepto mi casa. Entonces uno dice, ¿qué grado de espiritualidad hay ahí en términos de, claro, yo estoy agradecido por ese cuidado, pero
pero ojo, el resto está todo en el suelo y no puedo agradarme por eso bajo ninguna perspectiva. Y entonces, ¿dónde está esa espiritualidad que me obliga a pensar en el otro con esa situación? Ahora, esta mirada evasiva de pronto uno lo ve, por ejemplo, con un severo énfasis como escatológico alrededor de los 80 y década siguiente también, que siguió como la inercia, y entonces preocupémonos de lo que viene en adelante, y lo de ahora da como exactamente lo mismo. Y eso de alguna forma ha seguido siendo un elemento importante. Ahora, el punto es que no se puede dejar de lado las complicaciones de la sociedad en la que vivimos, porque debiéramos estar conscientes de aquello, no por las noticias, sino que porque vivimos en medio de ellas. Y de alguna forma tendríamos que hacernos cargo de ese tipo de cuestiones. Ahora, el problema de a veces no tomar ningún partido, absolutamente ninguna posición, tiene que ver con que se está esperando a veces una mirada como totalitaria y unificadora de todas las congregaciones. Y de pronto esa situación también genera un problema, en el sentido en que quizás lo que importe más es generar ese interés y el involucrarse en resolver esos problemas de injusticia o de problemas de dificultades. Quizás las problemáticas, por ejemplo, sobre todo del año pasado, las tenemos, aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, no es tanto tiempo, y lo que requiere es madurarlas en el sentido en que también debiéramos ser parte de las propuestas de solución para esas problemáticas. Porque detectar los problemas quizás es más sencillo, pero proponer algo desde cómo resolver problemas sistémicos es un poquitito más complejo, un poquitito más difícil, y a lo mejor en ese camino sí tenemos mucho que hacer, sí tenemos muchas tareas para poder trabajar. Pero requerimos insumos para poder hacerlo bien. Víctor, estás en silencio. Gracias, porque Ahí sí. tengo mi asistente acá Ya. que me gritó. Nos queda poco tiempo, a ver si nos alcanzan 2 preguntas más. Esta viene para ambos también en el orden, Cristiana y Miguel. A ver si un poquito más resumida. Dice así, Aarón pregunta, ¿creen ustedes que es pertinente o necesario que los profesores de seminarios teológicos deban acercarse a iglesias locales para promover la educación teológica? ¿Qué estrategias sugieren para hacer la formación teológica en la iglesia? Claro, sí, ese los seminarios en muchas ocasiones tienden a alejarse de las comunidades locales, ¿no? Sí, yo creo que el seminario es una gran ventaja, pero también es una gran desventaja para precisamente la educación teológica, porque uno ve la teología en los seminarios, no en las iglesias. Cuando uno dice, anda a estudiar teología, bueno, y uno inmediatamente dice, anda a un seminario, cuando la teología debiera ser lo propio de la iglesia, ¿no? de la comunidad cristiana. O sea, la teología es lo que hacemos los creyentes en el pueblo de Dios. Esa es una de las cuestiones que acá cuando nos encontramos con los estudiantes precisamente queremos cambiar, que la teología, todos de algún modo somos teólogos y teólogas, y que lo que hace la iglesia, la construcción de su modo de ver la realidad de la iglesia es teológica, o sea, porque a menos que sea filosófica o sea sociológica, pero no es ninguna de esas, es teológica. Entonces, eso es teología. O sea, ustedes son teólogos. Entonces, cuando uno le dice eso a los estudiantes, ustedes son teólogos, entonces algunos, bueno, o sienten mucho orgullo por eso, o porque el profesor le está diciendo que ellos son teólogos y teólogas, y que, o Como que lo digamos, estás ofendiendo. exacto, o requieren aclaración lo que uno les está diciendo. Pero en general, los estudiantes que a mí me toca se alegran que uno los reconozca como teólogos y teólogas. Y no porque tenga que ver con la adquisición de mucho conocimiento, sino que nuestro punto de vista sobre la vida es desde la fe. Entonces, si queremos aprender a construir la vida desde la fe, eso nos hace teólogos y teólogas. Entonces, o sea, Dios
es fundamental para la construcción de nuestra vida. Entonces, eso es una mirada teológica de nuestra existencia. Entonces, lo que yo diría, ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar? El seminario tiene que hacer un tremendo esfuerzo por precisamente mostrarse como servidor de la iglesia, ¿no? Y que formamos personas para que sirvan mejor en las comunidades. Y para eso se pueden hacer cuestiones prácticas. En el caso de nuestro seminario, nosotros hacemos generalmente todos los años organizamos a nuestros estudiantes para que vayan a servir en distintos proyectos en las iglesias locales de regiones de Santiago, y ahí los estudiantes se dividen y van a servir a las comunidades de acuerdo a las necesidades de las comunidades, sin imponerle nada a nosotros, sino respondiendo a las peticiones que ellos nos hacen de servir, qué sé yo, de enseñar una clase de escuela dominical, hasta ir a visitar personas, hasta atender a un pequeño grupo de hermanos. Entonces, esa es un ejemplo tal vez concreto de cómo los seminarios se resitúan como servidores de la iglesia local. Y eso también inspira a otros para que vean en el seminario una alternativa para su formación y vean también en el seminario un lugar, una posibilidad también vocacional, ¿no? O sea, me puedo formar para servir en mi iglesia. Entonces, yo creo que hay que hacer un tremendo esfuerzo de parte de los seminarios para mostrarse precisamente como servidores de la iglesia, del pueblo de Dios, y para eso hay que hacer, por supuesto, acciones concretas, y que nosotros acá exigimos a los estudiantes, y eso es parte de su formación dentro del currículum, hay un profesor, un docente a cargo de eso que se llama práctica ministerial. ¿Sí? Los estudiantes acá necesitan estar vinculados a una iglesia. Nosotros recibimos estudiantes que a lo mejor vengan solamente por un interés académico a estudiar, pero en general nosotros pedimos a nuestros estudiantes que, especialmente los que se definen de una vocación, estudiar porque van a ser o pastor o pastora o misionero o misionera, o porque van a enseñar en la iglesia, les pedimos que ellos estén realizando una práctica ministerial en su iglesia de la que provienen o en otra iglesia. Y eso es evaluado, forma parte de la evaluación y de su formación. ¿Por qué? Porque de ese modo le decimos, mira, el sentido de estudiar teología es servir, no es adquirir un grado o un título, es para servir a nuestros hermanos. Y la teología tiene que hacernos cada vez más servidores y personas humildes dispuestas a colaborar con el pueblo de Dios. Entonces, yo creo que eso debe formar parte de los currículos de los seminarios. Siempre el seminario debe hacer conciencia de que es una institución o organización que sirve al pueblo de Dios, y que la teología va en función de hacernos servidores del pueblo de Dios, de nuestros hermanos. Yo creo que eso es una cuestión central. Perfecto, gracias, Cristian. Miguel. En nuestro caso, la dinámica de inserción en las iglesias ha sido compleja de pronto, partiendo por casos de estudiantes que van a estudiar como a escondidas, ¿ya? Porque pudieran tener problemas en sus propios ambientes. Lo cual uno desde el punto de vista pastoral dice, bueno, mientras mejores herramientas tiene un obrero cristiano, mejor debiera funcionar, y entonces nunca tener ningún resquemor respecto a la preparación y a la formación. Pero ese nexo ha sido complejo. En algunas ocasiones se ha tratado de hacer algún tipo de avanzadas desde la perspectiva de ir a ayudar a algunas congregaciones con algunos procesos formativos, hacer talleres, seminarios, de tal manera que quitar un poquitito esa mirada de que tomamos a alguien y lo vamos a enviar a estudiar para que se convierta en un ladrillo y que no sabemos después dónde ponerlo dentro de la estructura de la iglesia, porque no tenemos idea ni para qué sirve, ni cuál será su interés, y solamente puros conflictos genera. Ahora, hay que reconocer que estamos en una tarea que es formativa, y entonces en el proceso educativo nunca hay resultados garantizados, porque también dependen de muchos factores. Y entonces podemos hacer el máximo de los esfuerzos, pero eso no garantiza necesariamente que la inserción de nuestros estudiantes en la iglesia sea constructiva, porque vuelvo a insistir, hay múltiples otros factores que también están allí involucrados.
Este último tiempo, por ejemplo, se ha hecho un experimento tratando de hacer una especie de seminario itinerante que pueda servir para capacitación en las iglesias, pero el elemento fundamental allí es entender que tiene que ser un elemento práctico y realizable rápidamente, y discusiones un poquitito más duras no se pueden hacer porque precisamente nos están abriendo las puertas de sus congregaciones algunas iglesias, y me parece que también hay que ser respetuoso de los objetivos que debiera tener la educación cristiana dentro de nuestras aulas y dentro de las congregaciones también. Debiera verse como una especie de continuo, pero que no debiera saltarse ciertos límites que no son bajo ninguna perspectiva aceptables, porque en vez de acercar la educación teológica a las iglesias, finalmente si eso es un descalabro, al final va a ser una muralla infranqueable pues, de ahí en adelante o por varias generaciones. Eso sería el peor de los escenarios posibles. Nuestro problema es que esa estrategia involucra ir hacia las congregaciones y en estas condiciones no se puede ir y no se puede participar. Pero bueno, la otra dinámica es tratar de llegar a este tipo de formatos que nos permitan de alguna forma ayudar a que se pueda entender que la conversa no va en situaciones totalmente etéreas, sino que son cuestiones de índole totalmente práctico y que son posibles de aterrizar en la iglesia y con los hermanos de a pie sin ningún tipo de problema. Solo que hay que hacer un poquitito de esfuerzo y hay que trabajarlo. Eso es, como todo. Así es. Bien, ya la verdad que nos queda creo que tiempo para una pregunta. Hay dos, las voy a tratar de fusionar. Mario pregunta, ¿cuál es la recomendación o qué recomendación darían para poder influir en los liderazgos de las iglesias, obviamente, dado que aquel que quiera estudiar y no encuentra apoyo en la iglesia local, terminará, como lo hemos visto, migrando justo de esa iglesia que a toda luz, digamos, es quien más lo necesita, digamos, como decían recién, obreros, digamos, capacitados. Eso por una parte. Y lo otro es, ¿qué desafíos o cuáles son los desafíos a la espiritualidad que ven ustedes en los espacios académicos? ¿Ya? ¿Qué desafíos nos queda a nosotros como iglesia en ese sentido? Cristian, si quieres, parte tú. Bueno, claro, ahí yo creo que en relación con que los líderes podrían ser un obstáculo o los pastores de las propias iglesias a veces son los que desincentivan a los miembros de nuestras iglesias para no ir a un seminario, esa es una realidad. Yo, escuchando a Miguel, me acordaba de un par de estudiantes que yo he tenido que pedían no publicar su nombre o que su nombre o su foto no apareciera porque estaban estudiando escondidos en el seminario, ¿no? Y además con todo un mundo que se les abría muy fascinado, pero con mucho miedo de estudiar. Es increíble, pero eso todavía se da que hay personas de las iglesias que temen recibir una cierta sanción por estudiar, ¿no? En mi caso, yo solamente puedo decir que como somos un seminario que pertenece a una congregación, fue creado precisamente para la formación de los pastores de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile. El seminario no solamente recibe a personas que vienen para prepararse para una vocación ministerial, sino que también a otro tipo de personas, pero fue creado en función de eso. Los pastores están integrados en el proceso en el quehacer del seminario. Nosotros tratamos de hacer parte a los pastores, la organización pastoral del mundo bautista con lo que hacemos, y de hecho el seminario organiza una conferencia o un congreso anual organizado por nosotros y que está en función de las necesidades de los pastores en ejercicio. Entonces el seminario aparece también sirviendo al pastor que está en ejercicio, que lleva mucho tiempo en ejercicio en su iglesia. También el seminario está ahí para ofrecerle a ellos que ya han salido del seminario, que requieren más preparación o que requieren actualización sobre algunos temas. El seminario también está pensando en un currículum que tiene que ver con el egresado, con el pastor en ejercicio. Yo creo que también es una forma de vincularse con los líderes y mostrar el valor que tiene el seminario
para aquellos que están actualmente estudiando, para aquellos que han egresado, y que por supuesto no hay que perder el vínculo. Una forma también de encantar al liderazgo es hacerlo parte de los procesos que el seminario lleva a cabo. Los mismos espacios de conversación sobre el quehacer de la iglesia. El seminario debe ser un espacio donde conversemos sobre la realidad de las iglesias, de las congregaciones, y traer distintas perspectivas pastorales dentro de nuestro propio núcleo para compartir cómo es la realidad y dialogar. También genera una relación y un vínculo que permitiría generar una motivación en el liderazgo para enviar a sus miembros cuando manifiesten el deseo de prepararse también. Miguel, Sí, por favor. yo creo que ahí uno de los problemas es ineludible tratar de apuntar y llegar al liderazgo de las iglesias, porque finalmente uno de los miedos más irracionales es el miedo a lo desconocido, y en última instancia, si desde el liderazgo se desconoce lo que hacen los seminarios, es evidente que va a haber miedo hacia eso, y hay algunos casos que no son los mayoritarios, pero sí hay algunos que venidos desde los seminarios terminan por generar unas bataholas en las iglesias que uno dice, bueno, si eso es lo que me devuelven, yo no estoy disponible para enviar a nadie más para que devuelvan ese tipo de casos. Ahí mi disculpa también tiene que ver con que en algunos casos al final de cuentas no es que la formación teológica los termine llevando así, sino que de pronto uno puede ir viendo desde sus desempeños a veces algunas trabas o problemas que van por otros caminos. Entonces, ese tipo de desafíos sigue estando allí mientras el liderazgo no vea la formación teológica como una herramienta para la práctica eclesial y para su desempeño espiritual, no lo van a ver como algo necesario y vamos a seguir metidos en esa dificultad. Y si del liderazgo no es así de relevante para los miembros de la iglesia, probablemente no es algo muy maravilloso. ¿Ya? Un autor publicaba en una revista la declaración en un culto masivo en donde un pastor decía no necesitamos teología, entonces uno dice, bueno, ¿y a qué se dedica usted si no la necesitamos? Es un poco difícil de comprender. Es como en la actualidad que mucha gente tratando de percibirse de la falta de aprecio que hay hacia los políticos, tiene un cargo de representación popular y dice yo no soy político, entonces uno dice, ¿y a qué se dedica si está en ese lugar tomando decisiones y está en un cargo de elección? Respecto a lo último, a lo que tiene que ver con los desafíos, me gustaría tomar ahí, hay un comentario que alguien hace, Patrick Rojas, que menciona ante las dificultades de afrontar una infección por coronavirus, en este caso a veces más valorable la experiencia cotidiana de la espiritualidad y personal más que la formación en los seminarios, y es precisamente porque de pronto no lo miramos como una formación integral. Y esa formación integral involucra no solamente, como decía hace un rato atrás, poner un curso o alguna actividad por allí como miscelánea que de alguna forma como que resuelva las falencias, sino que cómo eso logra permearse a todas las actividades curriculares, a todas las intervenciones, y cómo termina siendo un sello dentro de la formación de los estudiantes. Y eso requiere también trabajo con los cuerpos docentes, cuerpos administrativos, con la gente que trabaje allí hasta en los más mínimos detalles, que se entienda la labor que se cumple a la hora de formar a personas que les interesa el quehacer teológico, y que su objetivo debe estar centrado en la vivencia del Evangelio y la práctica de la teología, ya no solo desde lo declarativo, sino que dentro de la práctica. Quizás ahí citar viene al callo esta dinámica de preguntar, como lo hacía Alberto Hurtado en su momento, ¿es Chile un país católico? Yo diría, bueno, para que nos sumemos todos, es si este es un país mayoritariamente cristiano. Y entonces la respuesta, si es sí, entonces la pregunta, bueno, ¿y por qué estamos donde estamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Y entonces quizás allí es donde hay que hincar el diente y es donde nos ha faltado un poquitito desafíos, tomar este desafío y hacerlo carne. Y en cierto modo, por eso es que de pronto la experiencia ahí del seminario se ve como una experiencia gratificante en lo personal, quizás gratificante y una ayuda en términos solo académicos pero, o intelectuales, pero tiene que ser una vivencia que nos ayude para nuestro constante contacto con el otro, con el hermano, con el no creyente también, con la iglesia y la organización en donde estemos. Y si eso ha faltado, quiere decir que algo no hemos completado de los desafíos que a nosotros nos competen. Ok, muchas gracias. La verdad que ha llegado el tiempo, el imponderable. No tenemos nada que hacer contra eso y estos espacios, la verdad que cada vez quedamos con mucha sensación de seguir hablando, ¿cierto? Hay mucho más que hacer. De hecho, hay muchas preguntas más que lamentablemente no nos da el tiempo, no pudimos realizar. Le pedimos la disculpa a quienes asistieron. Agradecemos a Miguel y a Cristian la disposición, la gentileza. Como siempre han tenido, muchas gracias. Esperemos más adelante volver a tener otro espacio de seguir conversando. Finalmente recordarles el concurso que mencionaba al principio, concurso en 100 palabras, ¿cierto? Describir la institución teológica. Y también hacerles el recordatorio para la próxima, nuestro quinto conversatorio, donde hablaremos de espiritualidad desde la pastoral femenina. Las invitadas serán doctora Gloria Rojas, pastora luterana, y María Eugenia Ortega, pastora de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Atento a las redes sociales, ¿cierto? Ahí estarán todas las indicaciones. Muchas gracias, Miguel, Cristian, una vez más, y esperemos encontrarnos pronto. Ya, yo de acá me despido y nos vemos. Un abrazo, bendiciones. Ya. Muchas gracias. Saludos a todos, cuídense harto, bendiciones. Quédense Chao, en casa. gracias. Chao, Víctor. Chao, Bendiciones. chao, Miguel. Chao, Cristian.